Hermano, ahora Mónica está tratando, pero no le sale. ¿Oíste, Pastor? Mónica está tratando, pero me dice que no le sale. No sé si le salió y llegó, entró. Dile que lo siga intentando. Sí, pedirle que lo siga intentando. Tengo a Ginny ahí dando un mensaje importante, que todos los líderes pues traten de conectarse o escuchar el mensaje. Les voy a agradecer que lo pongan en mute sus teléfonos para entonces comenzar en esta noche, ¿verdad? Este tiempo que vamos a estar compartiendo. Quiero comenzar con una oración, hermano. La oración es clave en todo este proceso. La oración es indispensable. Señor. Hello. Sí, necesito que pongan los teléfonos en mute, por favor, porque no quisiera interrupciones. Vamos a orar. ¿Que le quitamos el mute o que se lo dejemos puesto? Sí, que se lo pongan. Yo tengo el mío puesto. No, porque te estás escuchando. Exacto. Por eso, pues no lo tienes puesto porque te estoy escuchando tu voz. Se supone que no puedes escuchar la voz tuya. Vamos a orar. ¿Alguno tiene alguna petición, hermano? ¿Alguna necesidad particular que quiera incluir en la oración? Se lo pone a grabar. Tienes que quitar el mute ahora y presentarla. Sí, yo tengo una. Amén, Ana, por Margarita. Sí, seguimos orando. Margarita está allá en intensivo en Bellavista y seguimos orando por Margarita por un milagro del cielo. Willy. Ajá, yo quiero orar pues por los empleados que estamos trabajando allí en Edward ahora mismo, que hay 6 casos sospechosos, pero no quieren decir nada. Supuestamente mañana se sabe y están dejando trabajar a algunas personas que estuvieron cerca de esas personas. Pues quiero orar por eso, que me cubra y que proteja también a los demás empleados. ¿Y le están dando protección? ¿Tienes guantes y mascarilla? No, mascarilla no les han dado a nadie, más que alcohol y hand sanitizer. Y yo solamente uso guantes y yo nunca he visto a nadie usando guantes tampoco. Sí, no, es importante, ¿verdad? Que esté lavando las manos constantemente. ¿Alguien más tiene alguna petición? Yo quiero orar por mi familia, como te dije, ¿verdad? Quiero orar por todas las cosas que tenemos por nuestro templo, ¿verdad? Aleluya. Orar por ustedes, orar por todos los miembros de nuestra iglesia, que sepan que no estamos solos, que Dios siempre va a estar con nosotros. Amén, claro que sí. Esto es un reto que lo ha tocado no solamente a los gobernantes, sino a los pastores, ¿verdad? Como iglesia uno tiene que cambiar la estrategia de cómo poder llegar a los hermanos, que no se desconecten, ¿verdad? No se enfríen, porque la realidad es que muchos se desconectan, se enfrían, se afectan, así que oramos por eso. ¿Alguien más? Yo, Noel. Ajá. Por la familia, por mis hijas, ¿verdad? Por mi esposa y por lo que está pasando realmente en el mundo, o sea, en general, a ver, con lo que está pasando en Estados Unidos, que hay que hacer algo allá y no están haciendo mucho y realmente se están contaminando un montón de personas, hay un montón de personas muertas en Estados Unidos. Y realmente pues que haga algo que eso se acabe, y lo mejor de todo es la oración realmente, porque pues aquí esto es orar y tratar de que Dios haga algo, porque y nosotros poner de nuestra parte, pero realmente hay que tomar acción y orar por eso, por el mundo, ¿sabes? Por lo que está pasando con el coronavirus. Amén. Sí, definitivamente. Bueno, en España hay ya 10.000 muertes, así que necesitamos cubrir, ¿verdad?, todos los países para que la gente tenga la conciencia de hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, yo le voy a pedir a mi esposa Ginny que sea la que dirige esta oración, así que la voy a poner a ella para que sea la que dirija esta oración. En esta hora, Padre Santo, nos presentamos delante de tu presencia con cada una de las peticiones que hay en nuestro corazón, que hay por las diferentes personas. Espíritu Santo, acudimos a ti sabiendo y reconociendo que tú eres el Dios de toda verdad y el Dios que escucha nuestros ruegos, nuestras súplicas, que contestará, Señor, conforme a tu voluntad.
conforme a tu tiempo y conforme a tu plan, Señor. Ya tú tienes un plan y un propósito establecido para con cada uno de nosotros y con cada una de esas personas o situaciones que han sido presentadas. Espíritu de Dios, ayúdanos a que todo lo que tú obras en nuestra vida nosotros lo podamos ver de una manera positiva, entendiendo y sabiendo que tú eres el que tienes la última palabra y que tú eres el que toma la decisión, Señor. En esta hora te damos gloria, te damos honra, en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Hermano, le invito a que busque en Proverbios capítulo 2. Quiero compartir una enseñanza bíblica, una palabra que mientras estaba orando al Señor, ¿verdad?, buscando qué puedo compartir con la iglesia, qué enseñanza, me traía esa palabra a mi mente, ¿verdad? Y quiero hablar de la prudencia, ¿verdad? Porque la Biblia habla de que seamos prudentes y realmente en este tiempo, hermano, la iglesia, los hermanos debemos ser prudentes, y quiero hablar un poquito de eso. Así que en Proverbios capítulo 2 y después van a buscar en Mateo capítulo 25. Pero yo le voy al break. Es importante, hermano, que tenga sus Biblias a la mano, que estudie la palabra, que medite en ella, que no sea simplemente, pues, estoy en una llamada y escucho al pastor, sino que meditemos en ella, la pongamos en acción. Y Proverbios capítulo 2, versículo el 1 adelante dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces dice la Biblia, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Padre, en esta hora yo vengo a hablar tu palabra a través de este medio tecnológico. Señor, te pido que a través de este teléfono la palabra que es enviada sea sanando, sea levantando, sea fortaleciendo al pueblo, Dios mío. Mira a cada hermano que se ha conectado a través de esta vía, Señor, del teléfono. Te pido que sean edificados en ella tal como fui edificado yo, Señor. Gracias porque tu palabra nos llama a ser prudentes. Gracias porque tu palabra nos llama a buscar la sabiduría, Dios mío. Gracias te doy por cada hermano que se ha podido conectar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así, hermano, que leímos en Proverbios capítulo 2 que el proverbista, que es Salomón, escribe que busquemos la sabiduría, que busquemos la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia, dice el diccionario de la Real Academia Española, que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades. Particularmente estamos viviendo un acontecimiento y una actividad muy particular, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo, que es lo que el coronavirus ha parado la economía, ha detenido el estilo de vida como realmente lo conocemos. Así que la prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos y actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o procurar perjuicios innecesarios. Así que, en otras palabras puertorriqueñas, la prudencia es el detenerme a pensar qué cosas yo puedo hacer para evitar riesgos posibles, para no dañar no solamente a mí, sino dañar a mi familia, sino dañar a mi vecino, sino dañar a cualquier otro. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que es importante que nosotros seamos prudentes para cuidar a nuestro prójimo tal como nos cuidaremos nosotros. Hay otra definición de prudencia que es discernir y distinguir lo que está bien y lo que está mal y actuar en consecuencia. En otras palabras, la prudencia me habla en actuar discerniendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hermano, quizás para mucha gente el toque de queda que hizo el gobierno es injusto, quizás no es lo correcto, pero nosotros tenemos que entender en prudencia que lo que yo hago bien es para beneficio no solamente mío, sino para el prójimo. Entonces hay unos sinónimos para lo que es la prudencia, y entre los cuales está la sensatez. Una persona sensata es una persona prudente, es una persona que tiene su juicio cabal. Otra palabra es mesura, templanza. Es interesante porque uno de los frutos del Espíritu es templanza, que dice en Efesios. Así que la templanza es sinónimo de prudencia. Otro es cautela. Una persona que es cautelosa es aquella que se va a cuidar de las cosas que hace para beneficio
mío y del prójimo. Una persona prudente, también otro sinónimo, es moderado y de buen juicio. Así que Dios nos llama a ser prudente, hermanos. Dios nos llama a la iglesia en este tiempo a ser prudente. He visto pastores que han estado viendo contra el toque de queda y han querido reunir la gente. Yo creo que si Dios ha puesto un gobierno, iglesia, nosotros tenemos que seguir a aquellos que están en autoridad, ¿verdad? Y lo que queremos es cuidar, porque la iglesia, aunque los templos están cerrados, la iglesia sigue activa. Hoy estamos aquí predicando y enseñando la palabra, aunque estamos en nuestros hogares de manera segura, y debemos ser prudentes cada día, hermano. No es solamente en este tiempo que nos ha tocado vivir, mientras esté el toque de queda, tenemos que ser prudentes día a día. La clave está basada, la prudencia, en la palabra de Dios, hermano, que la prudencia que tú y yo tenemos esté basado en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú buscas en Isaías capítulo 5, que el que está escribiendo lo puede escribir y después lo puede leer, en Isaías capítulo 5, versículo 20 en adelante, mire lo que dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Así que ahí me habla de una prudencia que está basada en el concepto humano, y nosotros no podemos tener una prudencia basada en la filosofía humana, porque eso va a depender de cómo me enseñaron y cómo me criaron. Y yo no sé cómo tú fuiste criado, cómo fuiste enseñado, pero tenemos que comenzar a redefinir nuestra prudencia a base de lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor es lo que va a ir formando nuestra prudencia y nuestra conciencia. Así que es interesante, hermano, porque si usted vaya, le invito a que vaya un momento a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, el primer libro del Antiguo Testamento. Quiero que vaya un momento ahí, porque Jesús está enseñando ahí algo muy particular, que es de los tiempos antes del fin. Entonces, yo quiero hablar, hermano, de lo que es la prudencia, de lo que Jesús estaba enseñando. Vaya un momento a Mateo capítulo 24. Puede poner el teléfono en speaker, ¿verdad? Quizás, y buscar su Biblia y leer. Yo no sé si usted está sobre la mesa o lo que sea, pero es importante que tengamos la Biblia como referencia. Nunca crea todo lo que un predicador le diga o lo que un maestro le enseña, porque nosotros tenemos que asegurarnos que la palabra es lo que está sosteniendo cualquier palabra o opinión de la persona. Yo no vengo aquí a hablar o predicar opinión, yo vengo a enseñar la palabra del Señor. Y en Mateo capítulo 24 versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso es Jesús hablando y enseñando a los discípulos de las señales antes del fin y de la venida del Hijo del Hombre. Y el versículo 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Es interesante que Jesús está enseñando en el versículo 45, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Ahí aparece la palabra prudente nuevamente, porque Jesús está hablando en un contexto de que si un ladrón viene a mi casa, yo sé que él viene, si yo sé la hora y el día que él viene, yo voy a asegurar mi casa, voy a tener asegurado para que cuando el ladrón viene no robe mi casa. Y dice en el 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Así que usted no va a poner una persona irresponsable, una persona infiel, sino una persona prudente, que usted va a estar seguro que va a cuidar la casa, que va a sostener la casa como un buen mayordomo. Y Jesús está hablando ahí de la venida del Hijo del Hombre, que vendrá como ladrón en la noche. Y cuando se refiere a ladrón en la noche, es que no sabemos el día en que vendrá. Aunque hay profecías que se están desatando frente a nuestros ojos, hermanos, no podemos asegurar el día ni la hora, porque no es bíblico. La Biblia dice que ni los ángeles en el cielo saben el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá. Pero yo sí estoy seguro que la trompeta sonará, hermano, y que la iglesia subirá al cielo y que veremos el cumplimiento de la palabra, que quizás han pasado 2000 años y ya muchos dicen ya Cristo no viene. Eso es falacia de la iglesia. La Biblia dice que como en los días de Noé,
Y si usted ve los días de Noé, hermano, la gente ya no creía que iba a llover. Por 120 años estuvo Noé predicando y diciendo, prepárense porque viene un diluvio, viene una lluvia, estoy haciendo provisión en una barca, en un arca, pero no quisieron creerle. Y Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando ya nadie crea que viene, cuando ya nadie crea que será posible, comenzará a llover y comenzará a cumplirse el cumplimiento de lo que Jesús dijo. Y ahora yo quiero que vaya un momento al capítulo 25 ahí de Mateo. Capítulo 25 de Mateo es la parábola de las 10 vírgenes, hermano. Yo quiero leer esto como contexto de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Porque la parábola de las 10 vírgenes muchos la conocen y dice en Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran sensatas. Así que habían 10 vírgenes, entre las 10, 5 eran prudentes, que es lo que yo estoy hablando hoy, hermano, de que seamos prudentes, de que tengamos conciencia, de que seamos sensatos, de que tengamos templanza, cautela, seamos moderados, que tengamos un buen juicio. Y dice en el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Yo quiero establecer algo muy importante aquí, hermanos. Las vírgenes representan la iglesia de este tiempo. Ellas estaban esperando al novio que representa a Cristo, que vendrá por su pueblo. Estamos hablando, hermano, que había dentro del contexto de iglesia gente que era insensata y gente que era prudente. Lo interesante, hermano, que las 10 vírgenes tomaron sus lámparas. La insensatez no estaba en que no tomaron sus lámparas. Las 10 se quedaron dormidas. La insensatez no estuvo en que las mujeres se quedaron dormidas. La insensatez estuvo en el versículo 4 que dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes aseguraron que las lámparas iban a tener aceite para sostenerse prendidas, pero en el versículo 3 dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Entonces yo quiero hablarle, iglesia, de que si Dios nos está llamando hoy a la prudencia, no solamente en este tiempo del toque de queda, no en este tiempo de emergencia mundial, nosotros como iglesia, Dios nos está llamando en el contexto de lo que estoy hablando, es que Jesús estaba hablando de la venida de Cristo, y en el capítulo 25 comienza hablando de una parábola que tiene que ver con la venida de Cristo, que tiene que ver con que nosotros como iglesia tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. Por eso la Biblia dice que nosotros somos luz del mundo, nosotros somos los que alumbramos en medio de la tormenta y de la oscuridad. Pero ¿qué si nuestras lámparas no tienen aceite? Aunque tenga la lámpara, se me va a apagar, hermano, porque lo que mantiene mi luz encendida es yo mantenerme conectado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, uno de los símbolos en la palabra es el aceite. Y es interesante, hermano, que mientras yo me mantenga como lámpara conectado a la fuente del aceite, mi lámpara no se me va a apagar. Entonces dice en el versículo 5 que tardándose el esposo, no es coincidencia, hermano, que por 2000 años, 2020 años, la gente ha estado diciendo ya Cristo no viene, porque el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre. La realidad es que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ay. Hermano, yo creo que estamos en un buen tiempo para nosotros procurar que nuestras lámparas tengan aceite suficiente. Hermano, que el miedo, que la incertidumbre no te desconcentre en mantener tu lámpara encendida, porque pronto sonará la trompeta, hermano, y la Biblia habla que las prudentes fueron las que acudieron al llamado del esposo. Y mire lo que dice en el versículo 8, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces quizás para algunos pueda parecer que fue una actitud egoísta de parte de las prudentes, hermano, pero la realidad es que si aquellas prudentes hubieran compartido la lámpara o el aceite con las insensatas, las 10 se hubieran quedado sin aceite, porque el camino iba a ser largo, alumbrado hasta donde iba a ser la fiesta con el esposo. Recuerde que esta parábola está basada en la cultura donde Jesús estaba criándose. Las bodas duraban una semana y el novio llegaba a la fiesta y él anunciaba, entonces el camino podría ser muy largo. Y lo interesante de esto es que ellas dijeron, no te podemos dar el aceite porque entonces me voy a quedar yo y te vas a quedar tú corta. Vayan ustedes y compren y nosotros que tenemos pues podemos llegar hasta el sitio. Versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ese se cerró la puerta me habla de un momento como cuando el arca de Noé se cerró la puerta. Mientras había esperanza, mientras todavía la puerta estaba abierta, hermano, había esperanza para que la gente entrara, para que la gente pudiera beneficiarse de lo que Noé había hecho. De igual manera en esta parábola dice que se cerró la puerta de la boda y que nadie podía de los de afuera entrar porque ya se había cerrado la puerta. Versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues. La parábola terminó en el versículo 12. La parábola termina en el versículo 12 y en el versículo 13 está la exhortación que Jesús da de la parábola. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En otras palabras, la conclusión de la parábola está en este versículo 13. Iglesia, velemos pues no sabemos el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta o comentario antes de continuar? Si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, hermano, es interesante que 5 de las vírgenes eran prudentes, que es la mitad, y 5 eran insensatas, pero recalco, hermano, la insensatez no estuvo en que no tomaron las lámparas, porque las 10 tomaron sus lámparas, las 10 se durmieron. Amén. El problema estuvo en hacer provisión para el momento de que si yo me durmiera, pues yo iba a tener aceite en mi lámpara. El dormirse representa quizás el estado de ánimo, puede representar el descuido, el dormirme puede representar el desenfocarme en el camino, el dormirme puede representar, hermano, el desánimo que me inunda, pero lo importante es que cuando yo esté en medio de mi desánimo o en medio de mi descuido, que mi lámpara tenga aceite para que cuando el novio llegue, yo no me quede fuera de las bodas. La Biblia habla de las bodas del Cordero, que allí será la celebración, la fiesta gloriosa, hermano, que esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción, es nuestra confianza, que si morimos en Cristo vamos a resucitar y vamos a estar mejor allá en su presencia, donde allí no hay coronavirus, donde allí no hay enfermedad, donde allí no vamos a estar padeciendo aflicciones, sino que estaremos celebrando en las bodas del Cordero. Pero la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, esto no se trata de empezar, esto se trata de terminar con nuestra cabeza en alto, esto se trata de terminar la carrera y que nuestro aceite no nos falte en nuestras lámparas, o sea que tu lámpara tenga aceite. Reflexiona en esta noche, hermano. Estamos a tiempo para ir y llenar nuestras lámparas. Estamos a tiempo, hermano, para nosotros hacer una reflexión, una introspección, un autoanálisis de cómo está mi lámpara. ¿Tiene suficiente aceite para cuando llegue el día malo? ¿Tiene suficiente aceite para cuando llegue el momento oscuro? ¿Tiene suficiente aceite para yo poder llegar hasta mi destino, poder llegar al cumplimiento de lo que Dios me habló? Medita en esta palabra. Medita en esta palabra porque
es la palabra que el Señor ponía en mi corazón, prudencia, prudencia. Iglesia, debemos ser prudentes en este tiempo, no salgas de tu casa, si no tienes la necesidad, quédate en tu casa. Tenemos que ser prudentes en lavarnos las manos, tenemos que ser prudentes en hacer lo que nos corresponde hacer. Esta crisis va a pasar, esto nos va a traer una enseñanza muy grande y seremos unas familias diferentes, hermanos, seremos gente que ya no estaremos pensando tanto en el dinero, sino en lo que realmente es importante. Cuando esta crisis pase, seremos mejores seres humanos. Y tendremos una fe más fortalecida. Y como le compartí el domingo, hermano, ver presidentes que antes no querían que se orara, presidentes que estaban en contra de la oración, ahora en medio de esta crisis reconociendo que el único que nos puede sacar a flote se llama Dios, el único que puede sacarnos de esta pandemia se llama Dios. Aunque los gobiernos están haciendo lo que está en sus manos, reconocen que necesitan la ayuda y el sustento del Señor. Qué bueno, hermano, poder ver que en medio de todo esto malo, algo bueno está pasando. El planeta Tierra se está descontaminando, el planeta Tierra se está limpiando poco a poco con estos días que se ha detenido la industria, se ha detenido el comercio, la gente está en su hogar, hermanos, veamos lo bueno dentro de lo malo. Eso es enfocar correctamente. Así que si alguno tiene alguna duda, pregunta, comentario o algo que añadir antes de terminar. Pastor, mira, muchas veces nos olvidamos de ser prudentes porque cuando vino María, me acuerdo que no estábamos bien preparados, y me acuerdo cuando pasó después María y tú veías a las personas, muchos acercándose a Dios, muchas personas ayudando a los demás. De momento, 2 años después de María, mucha gente como que se le olvidó nuevamente eso que habíamos hecho, de ayudar, de buscar de Dios. Y muchas veces tienen que pasar cosas como esta para entender que tenemos que estar preparados, porque uno no sabe, así mismo como uno no sabe cuándo viene el Señor, así mismo uno no sabe cuándo viene la crisis, uno no sabe cuándo vienen las circunstancias, y muchas veces no nos preparamos, y cuando estamos en medio de la crisis se nos olvidó que nos teníamos que preparar, porque ya Dios nos había hablado antemano, y nosotros como cristianos y como personas siempre tenemos que estar a vista de que nosotros cortado, Noel, en prepararnos. Se está escuchando entrecortado. No, pues está bien, entonces, pues ya dije lo que iba a decir, porque entre el revolú y la gritería. Pues yo lo escuché bien. Yo también lo escuché bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermano, antes de terminar? Bueno, yo quiero decir que debemos ser prudentes, ¿verdad? Que es como estaba diciendo Noel, que para María quizás muchas personas no estábamos preparados, ¿verdad? Porque pensamos que quizás eso se iba a ir, y María pasó y destruyó, se puede decir, casi todo Puerto Rico, pero nos volvimos y nos levantamos. Y ser prudente es nosotros prepararnos. Ahora mismo con esto que está pasando, ¿verdad? Que quizás a veces nos enojamos, nos molestamos con el gobierno, pero yo entiendo que si el gobierno no hubiese paralizado, ¿verdad? Como está paralizado esto, quizás hubiesen más muertes, estuviéramos más infectados. Ser prudente es yo prepararme, yo cuidarme. Si me dicen que yo no salga de mi casa, pues yo no voy a salir, ¿verdad? Porque tenemos que protegernos tanto nosotros como proteger a nuestra familia. Y ser prudente se trata de eso, ¿verdad? Es vivir para Cristo, ser de testimonios a otros, ser un espejo donde otros se puedan mirar, que podamos decir, yo voy a respetar, yo voy a hacer esto porque estas son las cosas que le agradan a Papito Dios, ¿verdad? Y yo entiendo que eso es ser prudente, es estar preparado, no tanto para cuando vino María, cuando pasaron los temblores y ahora con esta pandemia, sino que tenemos que estar preparados porque el Señor va a venir en cualquier momento. La hora ni el día no lo sabemos, pero sí nos tenemos que preparar para esperar esa llegada de ese novio hermoso. Amén. 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 ¿Cómo está tu lámpara, iglesia? ¿Cómo está tu lámpara de aceite en esta noche? Pastor, disculpe, perdone que lo interrumpa, yo quiero que también pongan a mí, a Fernando en oración, porque nosotros estamos trabajando todavía ahora mismo en la planta de Fernando, no en la planta que está al lado de la de Fernando, que pertenece a lo mismo de Johnson,
hubieron 2 casos. Todavía no se han entregado los resultados, pero para que mantengan oración, y en la mía hoy, en planta 2 también, hubieron 2 posibles casos. Nosotros tenemos que seguir trabajando porque ellos no quieren cerrar la planta. Así que yo mantengo yo en oración para mí, para que Dios nos cubra a los 2 y pues para que ustedes también se unan en oración y nos mantengan a nosotros en oración, porque tenemos que seguir trabajando. Lamentablemente tenemos que estar ahí. Definitivamente, Ida. Definitivamente. Sí. Qué lamentable, ¿verdad? Que el patrono no le ha dado la importancia a esta situación. No. ¿Alguien más? Pastor, ¿cuántas personas de las que están aquí conectados tienen sus aceites preparados para ungirse? Amén. ¿Cuántos? Yo tengo. Y esto es algo, ¿verdad? Que hablamos de diferentes temas, pero estas son cositas, ¿verdad? Que nos toca, porque aunque Dios nos unge, ¿verdad? Nosotros también, yo creo que eso es una de las partes de uno prepararse, no solamente hacer una oración, sí, sino también ungirnos antes de salir, ¿verdad? Lo que tenemos que elaborar, y lamentablemente tenemos que, ¿verdad?, hacer nuestra parte, pero esa es una de las cosas que se debe estar haciendo antes de salir del hogar. Y hay muchas formas, ¿verdad?, y videos que han estado subiendo, que si no tienen todo el material, pero por lo menos parte, ¿verdad?, y ungirse antes de salir, que yo entiendo que es una forma, ¿verdad?, de Dios protegernos, bajo, ¿verdad?, el acto de fe. O sea, que hay muchas personas que, como me estaba explicando Cristal, hay personas que salen positivos, que tienen síntomas, y hay personas que van a salir positivos que no tienen síntomas porque son portadores. Y entonces esos portadores son los que van a infectar más personas, ¿verdad?, de los que tienen síntomas. Sí, que eso es terrible, porque pues no sabemos, ¿verdad?, si está alguien portando eso y está contaminando porque no tiene síntomas. Eso es un poco complicado. Tú tienes el síntoma hasta que llevan 2 semanas que tú estás contagiando gente. Sí. Exacto. Así que por eso es importante quedarnos en nuestras casas, hermano, porque no sabemos quién es portador, quién está llevando el virus sin tener ningún tipo de síntomas, y por eso lo mejor es quedarnos en nuestros hogares mientras pasa todo esto, como dice la Biblia, ¿verdad?, que mientras pasa el día malo, mantenernos escondidos en su presencia. Así que agradezco a todos los que se pudieron conectar, hermanos. Sigamos orando, ¿verdad?, por las diferentes situaciones. Mantenga la paz, no esté escuchando noticias alarmistas, no esté escuchando profetas de tragedia, sino que esperen el Señor. La Biblia dice en el Salmo 121, Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Así que el que te está guardando es Dios, pero yo tengo que hacer mi parte, porque la fe sin obra es muerta. Así que mañana estaré compartiendo la reflexión. Estoy enviando diariamente una reflexión de 5 minutos. Hoy no la envié porque era el estudio, pero mañana estaré entonces enviando una reflexión, hermano, que la escuchen, la mediten en ella, y que podamos mantener nuestra fe fuerte en medio de tantas malas noticias. Así que termino con una oración. Padre, en esta hora, gracias te doy por cada hermano. Gracias te doy por tu palabra, que es viva y es eficaz. Gracias porque tu palabra está llena de promesas, Señor. Pero las promesas, Señor, hay unas promesas que son condicionadas, Señor. La condición es que yo también tengo que hacer mi parte, que nosotros podamos ser prudentes, Señor, que podamos tener la prudencia para actuar en medio de todo este caos que está viviendo el mundo, Señor, que nosotros podamos ser personas con templanza, Señor, personas con sensatez, Señor, moderados en nuestro actuar. Gracias te doy por tu palabra, mi Dios, que podamos meditar en esta
palabra que he compartido hoy, Señor, que nuestras lámparas tengan suficiente aceite, que nuestras lámparas tengan suficiente aceite para alumbrar a un mundo que está en oscuridad, porque somos la iglesia, los que tú llamaste a ser la luz del mundo. Tú estás esperando más de la iglesia que de los que están en el mundo. Tú estás esperando más compromiso de tus hijos, Señor, de la iglesia, porque somos los que llevamos la antorcha de la verdad y de luz en medio de tanta tiniebla. Te doy gracias por cada hermano, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Espero que todos estén bien. Si hay alguna situación que puedan estar pasando, pues saben mi número, me pueden llamar. O si es una situación de emergencia, pues llame al 911. Ok. Nos vemos entonces, pastor. Amén. Dios le bendiga a todo el mundo ahí. Bendiciones. Les amo, Dios los cuide. Dios los bendiga. Amén. Amén. Les amamos. Amén, igual. A todos los que se pudieron conectar, Dios les bendiga mucho. Amén, los amo.